Muy buenos días, mis amados hermanos, espero se encuentren muy bien en esta mañana, mitad de semana. Vamos a continuar con nuestros devocionales, gracias por acompañarnos. En este devocional del día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que la verdad en la preparación me afectó mucho, pero pues ya vamos a hablar al respecto. Entonces vamos a orar y comenzamos. Oramos. Señor Dios, Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por el tiempo que nos permites compartirla. Ayúdanos, Señor, en este día a llegar a una correcta interpretación de ella, a un estudio, Señor, a conciencia, Señor, de tu amor y de tu fidelidad. Oramos en los méritos de tu amor, Cristo Jesús. Amén. Hace algunas semanas, hace algún tiempito, estamos en el porqué del tema, como introducción. Hace algunas semanas estábamos en una reunión de oración de la iglesia, aquí en la iglesia bautista del Tunal, y surgió una pregunta que caló hondo. Y alguien preguntó, una señorita preguntó, pues no preguntó directamente, sino que pidió oración por su abuelita. Y su abuelita padece de Alzheimer. Y la inquietud que ella expresó en su deseo de compartir con su abuelita es no saber qué ocurre con las personas que tienen este tipo de enfermedades. Estuve estudiando un poco y pues revisando a fondo sobre el tema del Alzheimer. El Alzheimer como enfermedad hace parte de un grupo de enfermedades seniles o enfermedades que les dan principalmente a las personas mayores. Puede dar a menor edad, pero son enfermedades características que dan a personas mayores del grupo de las enfermedades que se conocen como demencia o demencia senil. ¿Listo? Estas enfermedades son un grupo de síntomas que afectan la memoria, el pensamiento, las habilidades sociales y llegan a ser lo suficientemente graves para interferir con la vida diaria. Es decir, hay diferentes tipos y niveles, pero ya se consideran enfermedades cuando empiezan a afectar la vida diaria. ¿Listo? No se trata de una enfermedad específica a nivel de demencia, sino que hay varias enfermedades que la pueden provocar. ¿Listo? Aunque la demencia generalmente implica pérdida de memoria, hay varias causas de pérdida de memoria. El hecho de padecer pérdida de memoria no significa que la persona tenga demencia. Ahora, la enfermedad de Alzheimer es la causa más común de demencia progresiva en adultos mayores, pero existen varias causas de demencia. Dependiendo de la causa, algunos síntomas de demencia pueden ser reversibles, pero en la mayoría de los casos, todas las demencias seniles progresivas no son curables, aunque hay tratamientos para retrasar sus síntomas. Ahora, yo no soy médico, aclaramos esto, esta información la tomé de internet, no soy un experto en el tema de salud. Siempre es recomendable que los dictámenes los de un médico, ir al médico y hacer todo lo que el médico nos sugiere hacer con respecto a estas enfermedades, pero me surge la duda con respecto al Alzheimer y las enfermedades de las personas mayores, estas enfermedades degenerativas. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia con respecto a la demencia? Estoy explorando toda la escritura para intentar responder esta pregunta y el único caso documentado es un testimonio que nos encontramos en el libro de Daniel. Ahora, en el libro de Daniel encontramos el testimonio de Nabucodonosor, pero la demencia que Nabucodonosor tuvo, la demencia que el rey tuvo, no fue una demencia senil, sino que fue una demencia por castigo. Entonces, no aplicaría para una demencia senil porque las demencias seniles no son castigo, son por voluntad del Señor. Entonces, leo el testimonio del rey Nabucodonosor, que dice así, Daniel 4, versículo 33. Lo digo como testimonio porque en el inicio del capítulo él se presenta y nos narra la situación. O sea, lo estamos viendo desde la perspectiva del rey. Dice así, capítulo 4, versículo 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres. Y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, y le diga, ¿qué haces? En este mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, y mi dignidad, y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernantes y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino. Mayor grandeza me fue añadida. Este ejemplo nos sirve para entender una parte importante, y es primero que las cosas ocurren por voluntad del Señor. En el caso del rey, a él le pasa es que él se enaltece mucho,
Y como castigo, Dios le muestra que nadie, ni siquiera el rey, puede cuestionar a Dios ni hacer algo. Ahora, importante es que aunque el rey no tenía conciencia, o sea, no era, literalmente estaba fuera, sí, tenía una demencia que lo hacía comportarse, o sea, se había olvidado por completo de quién era, él pudo razonar en algún momento de lucidez y bendecir al Altísimo, y por ese razonamiento el versículo 34 se reconoce que pudo reconocer al Señor, y en el versículo 36 ya se le devuelve por completo la razón y se le devuelve todo. Pero hay que hacer unas aclaraciones. El caso de Nabucodonosor, es un caso aislado. No vemos más casos similares en la Escritura. ¿Listo? No hay ningún otro caso similar. Más adelante en el Nuevo Testamento vemos algunos casos de problemas mentales en personas, pero no están asociados con demencia progresiva o con Alzheimer o con enfermedades relacionadas con la memoria. ¿Listo? Entonces hay que aclarar esto. Este ejemplo solamente nos sirve para entender que aunque la persona para nosotros desde afuera no tenga uso de razón, puede tener la razón suficiente para creer o reconocer que Dios es grande, ¿sí? Para reconocer la salvación. Solamente nos sirve para este ejemplo. O sea, este ejemplo solo nos da ese puntico, porque más allá no nos permite ver, ya que las condiciones no son comparables. ¿Listo? Es lo que hay que tener presente. Ahora, si no tenemos ningún caso directo, ningún caso o un ejemplo directo de la Escritura, tenemos que revisar qué hacemos para responder a la pregunta. Ahora, hay que hacer una pregunta mejor. Ya que la Biblia no habla directamente de la enfermedad, tendremos que responder la pregunta basándonos como en una situación. Y la primera pregunta sería: si un hijo de Dios, un creyente, alguien que ha recibido a Jesucristo como Salvador, que ha reconocido que es pecador, pierde la memoria, ¿pierde también su salvación? Esa pregunta es interesante. ¿Qué ocurre cuando una persona que es salva, que ya tiene a Cristo en su corazón, que ya lo ha reconocido, pierde la memoria? Y aquí podemos extenderlo no solamente a los casos de Alzheimer, sino también casos de accidentes, algún golpe en la cabeza muy fuerte, algún atentado, algo grave que lesione la cabeza, alguna embolia que también le puede dar a personas más jóvenes, algo grave que lesione su corteza cerebral y haga que pierda la memoria. ¿Qué ocurre en este caso? ¿La persona tiene que conservar recuerdos de su salvación para ser salva? Interesante, ¿no? Esa pregunta nunca la había considerado, ya extendiéndola así. O sea, ¿qué ocurre cuando una persona que es salva, que es creyente, sufre un accidente, sufre una enfermedad o envejece y dada su genética o dadas las condiciones, pierde la memoria? Bueno, primero quiero revisar un pasaje en Juan capítulo 10, versículos 25 al 30. Dice así, palabras de Cristo, dice: Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio a mí, pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre uno somos. Este pasaje nos sirve como inicio del estudio de esta parte, porque nos permite ver, lo primero es que Cristo nos conoce. ¿Listo? Nosotros lo conocemos a Él, o lo conocimos. Ahora, nos dice que nos da vida eterna, versículos 28, y que no perecerán jamás, y que nadie las puede arrebatar de la mano de Jesús. Nosotros, siendo ovejas, nadie nos puede arrebatar de la mano de Jesús. ¿Listo? Y no solamente estamos en la mano de Jesús, sino que también estamos en la mano del Padre. O sea que tenemos como una mano sobre otra. Significa que nadie nos puede arrebatar de allí. ¿Será que nuestra memoria nos puede sacar de allí? O sea, ¿podemos nosotros saltar? En teoría no, porque cuando hablamos de vida eterna es una vida que no tiene fin. ¿Listo? Ahora, este principio es importante entender, que la salvación es fija. No solamente, o sea, la salvación no es fija, no es eterna por la oveja. ¿Listo? Es decir, no es porque la oveja haga algo para tener eterna salvación. ¿Listo? Ahora, sí, obviamente, dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, las ovejas que han seguido a Cristo, pero una vez ya están en la mano de Cristo, dice que no es por la oveja que están allí, sino porque nadie tiene la capacidad de arrebatarlos de la mano de Cristo, y nadie tiene la capacidad o el poder para arrebatarlas de la mano del Padre, y el Padre y Cristo
son unos. Es decir, la salvación se guarda en Dios. Y ahora quiero aclarar esto. Es importante entender que la salvación no se almacena en el creyente. Es decir, nosotros como hijos de Dios creemos en Cristo, pero la salvación no está en nosotros. Es decir, no se almacena en nosotros y no depende de alguna condición nuestra para conservarla. La salvación no se pierde y puede sonar como una excusa para abusar de ella, pero es cierto. La Biblia dice que la salvación no se pierde y que no está en nosotros. Ahora, justo nosotros al creer en Cristo, cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, en ese mismo instante que lo reconocemos, que somos pecadores, que necesitamos un Salvador y que Cristo murió por nosotros, murió para darnos vida eterna y que no solamente murió, sino que resucitó al tercer día para demostrar que Él tiene victoria sobre la muerte y así como Él vive, nosotros viviremos en Él. Cuando reconocemos eso, el Espíritu Santo viene a nosotros y nos sella. Segunda de Corintios 1:22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Cuando revisa el término arras significa literalmente anticipo. ¿Listo? Es un anticipo que Dios nos da. ¿Sí? El Espíritu Santo nos sella como anticipo, pero no es un anticipo para Dios, o sea, no es un anticipo de nosotros hacia Dios. Es un anticipo de Dios hacia nosotros. Es decir, no es que al tener al Espíritu Santo en nosotros directamente, al ser salvos y depender de nosotros, o sea, al ser nosotros, significa que la salvación dependa de nuestra relación en ese punto. No, la salvación ya está en Dios y Él nos da el Espíritu Santo como un anticipo de la vida eterna, como unas arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Listo? Ahora, cuando nosotros recibimos las arras del Espíritu, cuando nosotros recibimos este sello y este anticipo, la Biblia nos menciona que depende de nosotros si lo aprovechamos o no. Es decir, el anticipo ya fue entregado y nosotros miraremos si lo utilizamos o no. Tenemos la parábola de los talentos, tenemos también el conocimiento de que el Espíritu se puede contristar y no podemos usar al Espíritu. Pero entonces, si la salvación depende... si la salvación no depende de nosotros y no se almacena en nosotros, ¿dónde está la salvación? Ya sabemos que en Dios, pero ¿en qué pasaje de la Biblia encontramos algo que nos aclare esta parte de que la salvación no está en nosotros? O sea, la salvación no se almacena en nuestra memoria ni en nuestro corazón, e incluso nosotros recibimos el Espíritu Santo para que nos acompañe y nosotros tengamos la experiencia de vida eterna en este mundo. Pero no esa no es la salvación está reservada para nosotros. ¿Y dónde está? El libro Apocalipsis nos da la respuesta. Cuando llega el momento del juicio, capítulo 20, versículos 12 al 15, hay un evento interesante que es cuando el fin del mundo, ya todo ha pasado, es momento del juicio final a todas las personas que han existido. Y dice así: y vi a los muertos, grandes y pequeños, en pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Ahora, tengamos presente, juicio final, llegan todas las personas que han existido, se abren varios libros, y se abre un libro especial, el libro de la vida. En los libros están escritas las cosas que cada persona hizo y cada persona va a ser juzgada según sus obras. ¿Listo? Entonces todas las personas que están en este momento van a ser juzgadas según sus obras. ¿Listo? La muerte y el Hades fueron lanzadas al lago de fuego. Perdón, me salté el versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Si viste, hay un video en el canal que habla sobre la muerte segunda. Lo puedes buscar, está en escatología. Pero quiero hacer énfasis aquí en la parte de que todos los muertos han sido entregados para ser juzgados. Todos. Están allí frente a Dios. Están siendo juzgados según sus obras. ¿Listo? Es decir, que todo lo que hacemos los seres humanos queda registrados en unos libros y seremos juzgados según nuestras obras. ¿Listo?
Pero el versículo 15 nos da una claridad y nos da en dónde está almacenada la salvación, dónde Dios guarda la salvación de todos nosotros. Y dice así: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ok. Fijémonos que cuando están juzgando, si cuando Dios está juzgando a los seres humanos, cuando nos está juzgando a nosotros, cuando juzga al hombre, lo juzga según sus obras. Pero el versículo 15 no dice: y el que hizo malas obras fue lanzado al lago de fuego. Tampoco dice: y el que sus obras malas fueron mayores a sus obras buenas fue lanzado al lago de fuego. No. Dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 21:27 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o el que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. La salvación se guarda en un libro especial. Cuando nosotros somos salvos, somos inscritos en el libro de la vida del Cordero. Este libro, cuando es escrito, ya no se borra. Nuestra salvación es eterna porque independientemente de lo que nosotros hagamos en la tierra, independientemente de lo que nos ocurra, independientemente de lo que le pase a nuestro cuerpo, a nuestra memoria, independientemente de si morimos, independientemente de si pecamos, nuestra salvación está escrita en el libro de la vida. Es decir, que cuando nosotros creemos con el corazón, cuando creemos de verdad y tenemos fe de que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, en ese momento somos escritos en el libro de la vida. Y lo que ocurra de ahí en adelante ya no nos va a borrar. Porque la salvación no depende de nosotros. Ahora ustedes me dirán: no, pero estás diciendo que acaso un creyente puede pecar. Si un creyente pega, será castigado. Si un creyente peca, será castigado. Incluso 1 Corintios nos habla que hay un caso de un creyente que incluso se dice que el Señor lo podrá matar solamente para que no peque más. Eso es un tema aparte. Ahorita estamos hablando de la memoria. De todas aquellas personas que pueden o podemos, porque no sabemos si el Señor lo disponga así, si nosotros padeceremos de alguna enfermedad senil, de demencia senil, sufriremos algún accidente, porque esto le puede ocurrir literalmente a cualquier persona, no solamente a quienes tengan predisposición, sino también, en serio, nos puede ocurrir un accidente. En serio estuve revisando y hay muchas formas de perder la memoria, demasiadas, diría yo. Y me da una gran tranquilidad saber que mi memoria no me salva. Saber que la memoria de nadie lo salva. Saber que la salvación es en Cristo y una vez inscritos en el libro de la vida, ya está allá. Esa parte, perdón, esa parte me rompió un poquito. Ya, no es la primera grabación, perdón si me enredo un poco, porque me rompe un poquito internamente. Bueno, cuando digo me rompe un poquito es que me conmueve mucho entender que cuando nosotros le predicamos a un abuelito, cuando le predicamos a una persona que tiene problemas de memoria o tal vez problemas mentales de algún tipo, el Señor es tan fiel y justo que si la persona en algún momento comprende el mensaje de salvación y toma la decisión por él, con que ocurra una vez, es salvo. Es increíble. O sea, para mí es increíble entenderlo así. Porque la salvación no depende de que la persona tenga uso completo de sus facultades corporales. No depende de que la persona pueda moverse. Depende de entender el mensaje de salvación. Lo cual hace que nuestra obligación de compartir el evangelio sea aún mayor. Porque ya no tenemos excusa. No tenemos excusa de no ir a un geriátrico a compartir el evangelio a todos. Porque todos pueden salvarse. En el caso del rey Nabucodonosor, que lo usaba como ejemplo al principio, le bastó un momento pequeño de lucidez para poder reconocer que Dios, es el Dios eterno. Y con ese momento, un momento pequeño,
Dios le restituyó toda su reino, toda su gloria. En el caso de nuestros queridos abuelitos, o nuestros queridos amigos, compatriotas, bastará un momento de lucidez, no para restituir un reino terrenal, sino para obtener la vida eterna. No por mérito propio, sino porque Cristo pagó por la salvación de todos. Leyendo pasajes, vi este que complementa muy bien. Dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor por Cristo, el amor por nuestros hermanos y el amor por aquellas personas que aún no conocen del Evangelio, el amor por nuestros familiares. Pero recuerden que el Evangelio es fe, esperanza y amor. Nosotros compartimos esperanza y compartimos fe. Entonces no hay ningún tipo de excusa para no compartir el Evangelio. Y ahora sepamos y recordemos que la salvación es en Cristo, la salvación es eterna y estaremos inscritos en el libro de la vida. Que nos veremos en el cielo con personas que tal vez nunca pensamos que comprendieron el Evangelio, pero que el Señor es fiel y justo para que con una pequeña pista de lucidez pueda salvar a todos. Gracias, hermanos. Feliz día.